saludamos a la socióloga Cecilia Méndez. Ella es la viceprefecta de la SUAY. Es candidata a PhD. Ha sido profesora de larga data en la Universidad de Cuenca. Ha enseñado una serie de disciplinas, entre ellas epistemología, en la Facultad de Ciencias Económicas. Ha tenido también materias relacionadas con política y economía. Ha dedicado también parte de su vida a la política, tiene un largo historial en política y accedió conjuntamente con Yacu Pérez a esta posición político-administrativa, la de viceprefecta en la provincia de la SUAY. Diferencias que han ido creciendo, fueron evidentes desde un primer momento cuando ya en funciones de viceprefecta dialogamos con la socióloga Méndez, quien en primera instancia señaló no estar conforme con la falta de delegación de funciones que estaba sintiendo en el gobierno provincial de la SUAY. Pero estas diferencias han ido aflorando cada vez más hacia el público, hacia los votantes y hacia las personas que se pertenecen a esta comunidad, a la provincia de la SUAY. Socióloga Méndez, muy buenos días. Quisiéramos el día de hoy hablar sobre estos temas, qué es lo que le está separando a usted del prefecto Yacu Pérez. Las divisiones, las decisiones, sin duda, debilitan de alguna manera a una entidad. Quisiéramos conocer cuáles son sus razones, pues acabamos de escuchar aquellas, por lo menos, que ha esgrimido ante Unción Yacu Pérez, que habla de diferencias de carácter ideológico, de presiones que usted habría tenido o críticas por el discurso centrado en el agua, a diferencia de no tener un discurso político que privilegia el marxismo, según ha dicho concretamente Yacu Pérez, y habla de una serie de otros temas que incluye hasta alguna posición racista de una colaboradora suya. Quisiéramos escucharle. Buen día a Ondas Azuayas por la oportunidad. Me gustaría también que ustedes hubiesen pasado la contrarréplica que Unción me tuvo la bondad de hacerme. Le tenemos a usted aquí, correcto, aquí, y de eso se trata. Creo que aquí puede hacerlo mucho mejor que una contrarréplica hecha en un tercer sitio. Claro, yo voy a responder lo que usted dice y voy a señalar de que efectivamente desde la campaña hubo en contra mía una postura de violencia política muy fuerte a raíz de que efectivamente le dije que yo era una persona con posicionamiento político. Y efectivamente yo vengo de la formación de una corriente que sí es el socialismo y una corriente que sí tiene que ver con el pensamiento marxista. Por supuesto que sí. Ahora bien, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, le he exigido al prefecto Pérez que tenga un discurso que efectivamente no lo tiene. Él no proviene de estas líneas, él no proviene de una visión de esa naturaleza. Su postura política lo ha ido decantando hasta, por ejemplo, la conformación del gobierno provincial actual. Nosotros ahí podemos ver que la columna vertebral de dirigencia del gobierno provincial de la SUAY lo realiza con prominentes cuadros o prominentes personas que vienen de la derecha suaya. Entonces, esa nunca ha sido una exigencia ni nada por el estilo. Me parece a mí que el prefecto Pérez tiene una postura cuestionable para mi punto de vista, una postura que intenta dañar y desposesionarme de mi posicionamiento político, de mi voz como mujer, en este caso como mujer dirigente, como una persona que forjó en las calles mi propia campaña electoral. Ahora dice que le he querido cobrar, pero ahí yo quiero señalar de que dice que le he querido cobrar, que estoy con los sectores de la minería y del gobierno nacional, y ahí me parece esas acusaciones, unas acusaciones maliciosas que tienen que ver, y lo dijo un viernes 15 de noviembre, que tienen que ver con el afán de ocultar lo que realmente está aconteciendo en el gobierno provincial, porque en el gobierno provincial yo presenté a la Comisión de Planificación y Economía un oficio de 6 páginas en las que yo ponía en antelación la razón por las que yo había había votado en contra respecto del presupuesto. Antes de ir a lo que está sucediendo, que vamos por supuesto a hablar de esto,
de eso se trata, socióloga Méndez. Cuéntenos cuáles fueron las coincidencias que usted y Yacu Pérez tuvieron para fraguar la candidatura. Pues ustedes fueron como un binomio, así lo señala la ley ecuatoriana, para convertirse finalmente en prefecto y viceprefecta de la SUAY. Yo acudí a un llamado urgente de Pachacuti, porque yo he estado cercana al movimiento Pachacuti, no esta vez, hace mucho tiempo atrás. Incluso yo quiero señalarle a Cuenca y a la SUAY que en el año 2008 el Pachacuti me propuso para ocupar o para correr por la dignidad de diputada por el SUAY por este movimiento. Y también quiero decirle a la SUAY que el señor prefecto Pérez tampoco fue el primer candidato del Pachacuti, que es decir, correspondió a la Yacu Pérez no le invitó entonces a usted. A ver, usted fue por cuerda separada por Pachacuti. No, a ver. Yo acudí a un llamado de ellos en representación, porque ellos me estaban llamando a que participe. ¿Quiénes son ellos, si puede ser específica? Era el doctor Segovia, el señor Mario Fares, y entiendo que el Lauro Sicha. Y luego yo hablé con el prefecto una noche antes de que se cierre la campaña electoral. Él me dijo que se sentía congratulado con que hayan mocionado mi nombre. Y es más... Y en forma previa usted no había hablado con Yacu Pérez. Hablé ese día. No habíamos solamente hablado la noche previa al sí, cierre, porque, a la inscripción. Quiero explicar por eso. Quiero explicar por qué ellos habían planteado por lo menos a 2 personas antes que a mí que les acompañe. Y yo había pensado de que era un deber acudir a un momento crítico, en este caso de electoral, en el sentido de que para mí era importante dar a conocer una posición política que sí proviene de la izquierda ecuatoriana, en este caso a través de mi voz, para poder acompañar. Ahora, lo que yo sí tengo que decir es que para mí era... ¿Pudieron ustedes hablar en esa instancia de ciertas condiciones? Creo que cuando una persona es propuesta para una candidatura y hay una contraparte que le está proponiendo, tiene que hablar y decir, sí, yo voy a aceptar, pero en tal o cual condición, porque es una decisión gravitante en la vida de una persona. Mire, diríamos, el acuerdo fundamental fue precisamente la defensa por el agua. Yo quiero recordarle al señor presidente. ¿Usted estaba de acuerdo con eso? Por supuesto. Óigame, yo vengo de un largo proceso, incluso a partir del año 2005, 2006, 2007. Yo he llevado, por lo menos en 3 ocasiones, a mis alumnos aquí en Sacocha. La que ha puesto los discursos sobre el agua soy yo. En el año 2010, el señor prefecto escribió para la coyuntura que yo dirigí temas sobre el agua. En el año 2016, yo hice un homenaje a las mujeres luchadoras por el agua. Entonces, no es casualidad. Y además, él mismo en la última movilización, punto de coincidencia, él mismo en la última movilización grande que hizo en el Salón de la Ciudad, y hay grabaciones sobre eso, hizo que el Salón de la Ciudad me aplauda, señalando de que yo era la única profesora de la Universidad de Cuenca presente y defensora del agua. Entonces, a mí me parece que ahí hay un discurso malicioso para ocultar una violencia política muy fuerte, que en su momento yo lo pondré en consideración a través del Código de la Democracia, porque estamos en el esfuerzo enorme de que la viceprefectura, como instancia de dirección, no puede ganar un proceso electoral, y al final, cuando nos toca aplicar o cuando nos toca conducir ese proceso, darle sentido, darle fondo, finalmente nos pongan bajo el libre arbitrio de una autoridad. Entonces, a mí me parece que ahí hay una seria falencia democrática en el asunto de cómo mirar el desarrollo de las actividades para constitucionales ir cronológicamente, socióloga Méndez, y llegar al momento actual. Usted habla de violencia política. Usted ha estado ya 6 meses, pues cumplieron ya 6 meses como prefecto y viceprefecta, trabajando en la misma institución con Yacu Pérez. ¿Cuándo fue el momento cuando usted evidenció estos primeros síntomas de violencia política? A la semana de la campaña electoral, porque yo acudía para ser parte de la campaña electoral, y lo que nosotros obtuvimos, y ahí me acompañaron distinguidos ciudadanos de Cuenca, porque no es que fui sola, para señalar de que era importante establecer un acuerdo político más estable. Pero nunca tuvimos eco, jamás, nunca. El prefecto no le gusta discutir lineamientos políticos ni nada por el estilo. Y solo a mí me dio ¿Usted lo calificaría como una persona testaruda, que no escucha, que no absorbe cuando se le dice algo?
el señor que tiene sus ideas y no tiene flexibilidad. El señor prefecto es muy testarudo y una de las muestras es precisamente la forma como conduce el Consejo Provincial. Ahora, señor periodista, yo ahí quiero decir de manera, como dije a Unción, ahora lo digo en su radio, me parece que esto es parte, digamos, de una postura que yo le califico de intentar esconder las cosas fundamentales que a la SOAI le interesa. Para mí es como una especie de pirotecnia política el decir, me dijo esto, me dijo lo otro. Lo que sí me parece grave es que diga que yo estoy con los sectores de la minería y el gobierno nacional. En cambio, yo ahí podría decirle que precisamente no soy yo la que ha dado paso a esos elementos y señalar de que para mí también la lucha por el agua es irrenunciable. Y ahí me hubiese gustado mucho que el señor prefecto de la SOAI cabildee, impulse todas las reuniones que ha sido capaz de impulsar por el tema de la tasa solidaria, que entre otras cosas no fue lo que yo firmé. Nuevamente, no es que no quiera que hable usted de esto, y vamos a hablarlo sociológicamente, pero quisiera del tema del agua. Perdimos el tema del agua en los antecedentes, en el honorable Consejo Provincial. El agua, usted señala que en la campaña sintió ya ciertos síntomas de violencia política y luego entiendo, ustedes se posicionaron y vino un punto en el cual el prefecto tenía que delegar, tenía la opción por lo menos de delegar funciones en usted. ¿Fue ese el segundo momento? No, el segundo momento fue cuando hubo el proceso de transición. A mí nadie me invitó a la transición. Yo fui porque me enteré por la prensa. Y fui yo la que cuando nos estaban dando cuentas sobre temas de economía, que son temas muy técnicos, que son temas que uno tiene que tener mucho cuidado, yo pedí que se le invite al economista Enrique Serrano. Pedí que se le invite al economista que va a venir luego a la entrevista, decano de mi facultad, porque yo le decía, tenemos que tener aquí personas que nos ayuden a entender bien lo que nos están diciendo en el plano del desarrollo económico y el ecoparque fundamentalmente. Yo le consulté y dije, voy a hablar con el economista Mendieta y con el economista Gutiérrez para que ellos nos acompañen. Y efectivamente yo hablé. Y aquí el economista Mendieta puede dar fe de eso. Ve y le dije, mire, necesitamos esto. Cuando le llamé y le dije, el economista Mendieta nos va a acompañar con mucho gusto, él dijo, bueno, sí, ya voy a ver qué hago. Nunca le invitó, pero sí, en cambio, a Enrique Serrano. ¿Cómo llegaron esas relaciones ya en el punto cuando ustedes tenían que posesionarse en funciones? Pues él nunca me invitó a su posesión ancestral. Yo fui así también porque le tocaba. Porque me tocaba y porque también estaba ahí parte de nuestro pueblo y hay que señalar una cuestión, la lucha por el agua, esa no es propiedad de en este caso del señor prefecto ni de su grupo. Esta es una lucha social muy fuerte, es una lucha social sostenida por innumerables procesos sociales y sectores sociales campesinos que se inician en Nabón, que se inician en Santa Isabel, que tiene que ver con Jima, que tiene que ver con Molleturo, es decir, con un montón de gente, entre las que he estado yo también. Entonces, el tema del agua es un tema central fundamentalmente y de lo que Cuenca debe tener conciencia, y quiero decirlo, señor periodista, es de que de la misma manera que se ha cabildeado por la tasa solidaria, se debió haber cabildeado por el agua. Yo le dije al señor prefecto, es un error político haber perdido el agua en el seno del Consejo Provincial. Incluso hubiese sido deseable de transar o de negociar, porque en política uno negocia, uno acuerda, uno consensúa, y hubiese sido muy importante que lleguemos a acuerdos por el tema del agua, y sin embargo se perdió. Fue también a presentar la pregunta a la consulta nacional, y yo soy testiga de que por lo menos 3 veces el grupo de Yas Unidos, encabezados por el doctor Carlos Castro, llegó a plantear, porque luego conversé para decirle, por favor, que hagamos conjuntamente la pregunta, y nada de eso surtió efecto. ¿Cuáles son los principales pasos en falso, las equivocaciones estratégicas de Yacu Pérez en estos pasos concretos sobre la consulta provincial popular en la que se perdió y luego a nivel de consejo electoral? Individualismo, dice usted. Sí, individualismo y diríamos en los hechos, en la práctica, porque así como en la máxima cristiana nos dicen, no todo el que diga Señor, Señor entra
entra el reino de los cielos, así también en la política. No es que no solo necesitamos decir, necesitamos hacer y que se vea que hacemos. Entonces, uno de los problemas más grandes que yo veo es de que se personaliza mucho la lucha social, que es una corriente, es como los ríos de Cuenca, un afán muy fuerte que tienen los sectores sociales populares en la defensa del agua contra la minería. Ese es un momento. Aterricemos en los momentos actuales que usted ha estado queriendo tratarlo y yo le he estado pidiendo que veamos primero los antecedentes. Y creo que aquí hay un ingrediente fundamental, además de la tasa solidaria, del tema de la delegación de funciones, del presupuesto, es la actuación del prefecto durante el paro provincial. ¿Qué me quiere preguntar de eso? Sobre estos temas. Del paro provincial. Señor prefecto, se ha ido a Quito, yo no me enteré que fue a Quito. No puedo dar fe de lo que él ha hecho, yo voy a dar fe de lo que yo hice. Yo sí me quedé en el Consejo Provincial y atendí una petición importante del señor presidente de la Cámara de Comercio, el doctor Moreno, me parece, que atendí a las peticiones de la Asamblea Popular Autónoma, que pidió de mí la necesidad también de coordinar algunos esfuerzos para dar salida al tema de la basura, por ejemplo. Yo inmediatamente hablé con la señora de la Conagopare para hablar con el presidente de la comunidad de Santana a fin de que permitan el paso de los carros de basura. Y ahí el señor me dijo a mí, no, si no está cerrado, lo único que queremos es que venga el alcalde de la ciudad. Cuando dijimos nosotros, yo creo que dije aquí mismo en esta radio, no estoy seguro en algo, nosotros vamos a garantizar la seguridad del alcalde. Inmediatamente le llamé a algunas personalidades de la SUAY, entre esas a la misma señora vicerrectora, al arquitecto Boris Orellana, que había sido uno de las personas que en la Asamblea Popular Autónoma había planteado la necesidad de conformar un grupo ciudadano para que pueda atender las cosas emergentes de la ciudad. Hablé con el obispo auxiliar de Cuenca, no sé si ese es el monseñor Piedra, para decir, monseñor, por favor, conformamos un grupo de manera que podamos atender las cosas prioritarias de la ciudad. Y en ese marco me llamó el señor presidente de la Cámara de Comercio y me dijo, yo le estoy buscando al prefecto, me es imposible desde las 11 de la mañana. Algo que queda claro es que durante esos días críticos, ustedes, prefecto y viceprefecta, andaban por andariveles separados. Sí, como siempre, sí, pero yo quiero decir que yo sí he tenido el esfuerzo y la voluntad de situarme, de aprender, de estudiar, de observar todos los elementos o todos los niveles que no son de mi dominio, como el jurídico, por ejemplo, para poder actuar, porque recordemos que nosotros tenemos un nivel ejecutivo, pero también legislativo y fiscalizador, y para cumplir con ese papel nosotros tenemos la obligación de saber, tenemos la obligación de por lo menos esforzarnos en saber. Por ejemplo, yo firmé en el día del paro, quiero relatarle porque esto es importante, y eso también porque para que quede en la conciencia de la ciudadanía cuando nos dicen es que esto estuvo a la deriva. No, la Asamblea Popular Autónoma sí se preocupó de resolver los temas de la ciudad y lo hizo a través de convocarme, a través de impulsar un grupo de ciudadanos preocupados por esto. Y yo le quiero decir que yo firmé un oficio que lo tengo en el archivo pidiendo el paso de la Cruz Roja con el oxígeno a Cuenca. Y lo hizo y contaba y relataba que el presidente de la Cámara de Comercio, el doctor Moreno, me decía a mí concretamente, más o menos hacia las 5 de la tarde, le estoy buscando al prefecto desde las 11 de la mañana. ¿Y el oficio a quién dirigía? El oficio lo dirigíamos a los dirigentes de los paros, del paro. Es decir, aspirando a que cumple el papel de un salvoconducto. Sí, fue un salvoconducto y que el doctor Moreno puede corroborar, efectivamente había logrado pasar con eso. Lo mismo hicimos con el gas. Solo que el gas había logrado pasar muchos controles, pero no Tarqui. Entonces, lo que quiero decir ahí es que si hay una preocupación institucional de mi parte por por responder a las necesidades de ese momento. Ahí, entonces, en medio de eso... ¿Y considera usted que en el paro, en consecuencia
no hubo la misma o similar actitud por parte de Yacu Pérez. Eso le rogaría, señor periodista, preguntarle a él mismo, ¿no? Porque para mí también fue sorpresivo mirarle. Estamos hablando aquí de las situaciones que le separan a usted de Yacu Pérez. Sí, yo no sabía que es importante aquí yo no sabía que el señor prefecto se había ausentado a Quito, por ejemplo. No lo sabía. Y por eso es que luego llegó a Quito, digamos, llegó a Cuenca un jueves. ¿Cuáles son los temas que hoy en día les separan, las mayores discrepancias que tienen sociológicamente? La mayor discrepancia que tengo es el ordenamiento jurídico en el tratamiento de la necesidad de tener un plan provincial de desarrollo de la provincia. El plan provincial de desarrollo de la provincia de esta administración se llama Yacuñán, pero el Yacuñán no hay cómo tratarlo como está aquí en una media hoja y pretender de que esto pase como una necesidad, presentarlo en el seno del Consejo Provincial, ¿no?, para su aprobación, sin haber derogado 4 ordenanzas que están presentes aquí. Y eso es lo que yo logré manifestar en la primera sesión de tratamiento de este documento. Lo que se dice es que las motivaciones señaladas muy escuetamente en este plan, que lo vemos voluminoso en sus manos, no sé qué es lo que contiene allí. Pero usted dice que lo resumen en una hoja o en media hoja, y que esto son aspiraciones que se presentan allí, pero que no están sustentadas porque hay 4 decretos, no sé si decía decretos. Voy a explicar bien. Para presentar un plan de desarrollo provincial, necesitamos que haya un plan que esté en concordancia con la planificación nacional, que en la época del expresidente Correa se llamó Buen Vivir y ahora se llama Toda una Vida. Luego eso va bajando a niveles mucho más concretos. Entonces el documento que tiene usted en sus manos es de este plan. Sí, dice, y nuestro plan es el plan Yacuñán, pero necesitamos que el plan Yacuñán nos dé primero la misión, la visión, los objetivos, que haya todo un proceso, y que, como se trata de una nueva administración, nosotros deroguemos las anteriores ordenanzas hechas por la anterior administración, o digamos, vamos a coger de esta anterior administración las siguientes ordenanzas con su siguiente punteo y lo traemos otra vez para que esto sea conocido, sea legitimado. Pero un plan puede conllevar esas acciones a futuro. Sí, no puede una planificación sustentarse en hechos que pueden darse eventualmente a futuro necesariamente. Claro, pero si yo presento un plan como este, debe haber ya una normativa, una hoja de ruta, una ruta trazada de manera clara para que nosotros podamos hacer. Mire, cuando nos entregan esto, nos entregan con un día de antelación. Como usted podrá ver, son 348 hojas. Con un día de antelación yo leo muy rápido y yo no logré leer todo, logré apenas darme cuenta de que no se habían derogado por lo menos 2 ordenanzas. Si no se derogan las ordenanzas en el plano del procedimiento jurídico, pues estamos cometiendo una ilegalidad, y lo que nosotros tenemos que cuidar en tanto instancia es resguardar los debidos procesos, ¿no? Y los debidos procesos jurídicos. Eso es lo que yo manifesté, y por supuesto tengo que votar en contra, porque si no hubiese dicho que estoy de acuerdo con todo esto. Y aquí, señor periodista, está el tema de la rebaja de sueldos, está el tema de cuánto del personal que se requiere. Y mire que aquí, en lugar de rebajarse el sueldo, se subía entre 200 y 300 dólares. Mi sueldo para el 2020, según esto, y aquí está, de la viceprefecta, está en 6,600 dólares. ¿Cómo así? Entonces yo no puede decir que no. Eso es lo que yo le manifesté. ¿Y el sueldo del prefecto en cuánto está allí? El sueldo del prefecto estaba en lo mismo, ¿no? Sí, en los 5,000 mismo que regula. Ahora, cuando yo manifiesto y digo, yo no puedo votar por esto, y argumento por qué. No es que estoy diciendo de manera caprichosa. Entonces, esto fue, señor, fue 8 días antes de que yo elabore ya un documento de 8 objeciones que tengo, y que yo le presenté a la comisión de planificación y presupuesto, para
tratar un plan, primero tenemos que tener el informe de la Comisión de Planificación y Presupuesto. Y mire que ahí se hacen las cosas al revés. Se presenta primero esto, después se reúne la comisión. La comisión se reúne un jueves 14 de noviembre. A la comisión, 14 de noviembre, yo le presento y digo, señores, yo ahora no tengo solo uno. Tengo 8 cosas que aquí merecen ser conocidas. Este plan es un marco para el presupuesto. Este plan es para un marco para el desarrollo de la provincia. Uh-huh. Y específicamente es el presupuesto para el año 2020. Este es el presupuesto para todo. Ya, de allí que habla también todo. El prefecto por allí de oposición suya la aprobación del presupuesto. Sí, pero le estoy diciendo por qué me opongo. Ahora, cuando ya pasa la primera aprobación, por supuesto con mi voto en contra, yo no puedo aprobar. Si estoy mirando que aquí hay ordenanzas que no se han derogado, que ni siquiera lo hemos conocido, estamos incurriendo de entrada en un problema de orden jurídico que no es una legalidad. Luego presento el 14 de noviembre un oficio de 6 páginas donde digo, aquí tengo estas objeciones, que obviamente mi intención era tratarlos al interior del Consejo Provincial, porque así deben ser las cosas. Sin embargo, para el 15 de noviembre, el señor prefecto, para mí, de una manera sorpresiva, comienza a señalar de que estoy en su contra, de que le quiero cobrar, de que estoy con la minería, de que estoy con el gobierno, de que he querido que haga discursos marxistas, esas cosas que para mí, repito, señor periodista, es de farándula y de pirotecnia política para hacer, cuando en realidad los temas fundamentales son estos, y le quiero decir. Llegado las relaciones entre usted y Yacu Pérez a un punto de rompimiento, a un punto de no retorno, doctora Méndez? No, de mi parte no, porque si algo yo aprendí aquí es que en lo público, si no dialogamos con todos los sectores, si no tenemos capacidad de mirar a todos y de respetar sus posiciones políticas, ideológicas y sus haceres, pues no podemos avanzar. Ese es mi mayor aprendizaje en este momento. La anterior viceprefecta de la SUAI, María Cecilia Alvarado, se quejó de que el anterior prefecto le había relegado y que tenía allí una oficina en la cual no tenía ni siquiera papel, que ella tenía que llevar su propio papel. ¿Está pasando algo similar con usted? No está pasando por eso, pero yo quiero decir de que, por ejemplo, nosotros tenemos en la viceprefectura, ciertamente aquí hay un nivel, que es un nivel político ejecutivo, y yo he tenido que mandar oficios al señor prefecto para que me pongan en el presupuesto 2020. Tengo un oficio de fecha 28 de junio de este año en sesión de directores. Uno encuentra ahí, cuando el señor prefecto dice, frente a mis proyectos que son trabajados por mi equipo de trabajo, que tiene que ver con necesidades básicas de la provincia en relación a las delegaciones que él me ha hecho, porque son solamente 2. La una son las mujeres rurales, y ahí yo he formulado 5 proyectos que consideramos importantes, y los límites entre Azuay y Guayas. ¿Vislumbra usted, doctora Méndez, en todo esto vestigios de machismo? Sí, autoritarismo, machismo, poca capacidad de diálogo, porque las dos autoridades, así tengamos muchas cosas, yo he puesto de mi parte y mucho, todas las veces que hemos hablado con el prefecto ha sido por iniciativa mía, y lo seguiré haciendo. Yo le he invitado a él a todas las cosas que yo he hecho, le he invitado a que vaya, que esté ahí presente. Lo que quiero decir, si me permite volver a este tema, que es importantísimo, la cuestión de cómo miramos y planificamos la provincia. El señor prefecto dice que he votado en contra y que para él era leguleyadas. Yo me alegro de que no hayan sido leguleyadas, porque fíjese que mañana vamos a tratar las 4 ordenanzas que están aquí presentes para poder dar paso a una reestructuración del presupuesto 2020, pero yo me he pasado leyendo todo este fin de semana, y lo haré hasta cuando ingresemos a la discusión del Consejo Provincial de mañana. No sé, por lo menos a mí me falta el tiempo para poder hacer en una sola sesión, querer aprobar en primera instancia 4 ordenanzas, 2 de ellas sumamente complejas. Una que se trata del orgánico funcional, y la otra que tiene que ver efectivamente con la tasa solidaria. Teniendo en cuenta que
no vamos a discutir el tema de la tasa solidaria, ya si se hace o no se hace, sino otros elementos que están presentes ahí y que yo no puedo decirlo ahora, señor periodista, porque considero que hay que decirlo mañana en el seno del Consejo Provincial para luego poder explicar. Y en cuanto a la tasa solidaria, mantienen también una posición totalmente discrepante. Mire, la tasa solidaria nunca fue una propuesta de campaña, no fue lo que firmé. Bueno, eso fue no una está. propuesta de campaña de ustedes, porque prefecto, era un binomio que se elegía. Prefecto. Pero ¿por qué no habló usted en su momento, doctora Méndez, señalando que esa no era su propuesta cuando estaban en lid electoral? Porque el señor prefecto, luego de firmar, comenzó a hacer su propio grupo y me dejó fuera de todo. Pero nadie le ponía una mordaza a usted. Usted podía hablar en cualquier escenario. Para mí, lo más importante era posesionar el agua, posesionar la agroecología, posesionar la necesidad de la organización social libre, autónoma y soberana, y posesionar los temas de la medicina ancestral. Pero concretamente, si había un tema que era un elemento importante de campaña, ¿por qué no se habló en su momento? Mire, porque yo considero de que siendo un proceso, un elemento delicado, un elemento muy delicado, muy delicado, tenía la esperanza de que una vez que conozcamos la realidad de la provincia, porque una cosa es decirlo en campaña, otra cosa es ir al campo, conversar con los campesinos y campesinas, conversar con los presidentes de juntas. Eso tenía la esperanza de que eso iba a dar otra mirada. Y quiero decirle una cuestión, señor periodista. También estaba diciendo así que sí, que vaya a la tasa solidaria, sí puede ser cambiar, pero yo estoy en una realidad, yo no puedo persistir en un error, en una equivocación, en este caso mía, si yo estoy enfrentando una realidad del campo. Doctora Méndez, entonces lamentablemente yo no creo que uno deba persistir el tiempo en el error. es esquivo. Yo quisiera dejarle con una última pregunta. ¿A qué vienen estas acusaciones del prefecto contra usted, de que se encuentra a favor de la minería y actuando ahora con el gobierno? Y usted, en cambio, ha dicho que desde el comienzo no le impresionaron muy bien ciertos aspectos del prefecto, pues él andaba, así le hemos escuchado, esperamos no haberlo escuchado mal, con personas de la derecha soaya. No, verá, no es que estoy diciendo que andaba. Lo que estoy diciendo, señor periodista, es que la estructuración de las direcciones del Consejo Provincial ahora están en manos de Renace, de Alianza País, de miembros de Alianza País, están con, creo, y están con Democracia Sí. ¿Puede personificarlos? ¿Quiénes son las personas que están allí? Por ejemplo, en Renace, la señora directora de Participación Ciudadana, la doctora Sofía Sánchez, y el señor doctor Diego Ormaz. Los que está mencionando son funcionarios de libre nombramiento, impuestos son por el de libre prefecto. nombramiento. De Alianza País, de alguien que ha estado muy cercana ahí, del economista María del Carmen Farfán. De Creo, el señor Jerónimo Yantalema. Y de Democracia Sí, ahí no le he visto mucho a la señora Janet Vega o Janine Vega, algo así. Janine Vega, Yasmín Vega, ya. Entonces, no estoy elucubrando, están ahí, ¿no? Ahora, yo entiendo, señor periodista, que en política uno puede hacerse de sus colaboradores y el señor prefecto ha elegido sus colaboradores y pues está bien que los haya elegido así, pero esa es una realidad, de la misma manera que el tema del agua es una realidad. Yo no estoy elucubrando, estoy señalando lo que está ahí presente. Sí. Queremos agradecerle por su presencia. Sí, solamente una última 20 o 30 cuestión. segundos más para agregar cualquier tema, pero lamentablemente tenemos ya a otro invitado. Solo decirle a la SUAY que mi mayor preocupación en este momento es aprender, es responder con responsabilidad, es responder mirando la realidad y siempre mantendré el diálogo, igual con el señor prefecto, por supuesto que sí, claro que sí, y sobre todo, sí antelamos, ante todo y por sobre todo, los sagrados intereses del pueblo azoyo. Y uno de los sagrados intereses que hay que preservar es el de la tasa solidaria, porque eso, naciendo en el campo, en las juntas parroquiales, ha logrado, como sea, aliviar en algo el tema vial que afecta fundamentalmente a las mujeres azoyas. Gracias, doctora Méndez, por su presencia. Muchas gracias. Han escuchado a la socióloga Cecilia Méndez, quien es la viceprefecta de la SUAY. Nos ha hablado fundamentalmente sobre sus diferencias con el prefecto Iaco Pérez.